El tema presentado es, ¿qué es la apostasía? Leemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 de la Biblia dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Otra versión de la Biblia dice, no permitan que nadie los engañe, ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Y en la versión Reina Valera de la Biblia, revisión de 1960, la palabra castellana apostasía se encuentra solo una vez y es prácticamente idéntica en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, el apóstol Pablo nos dice que la segunda venida de Cristo no tendría lugar antes que primero viniera la apostasía. ¿Y qué quiere decir la palabra apostasía? El prefijo apo quiere decir desde, en el sentido de alejamiento. 1. La raíz estao significa estar de pie. 2. Describe al que se mantiene apartado de alguien o de algo. La apostasía indica una separación o distanciamiento, se aparta de alguien o se aleja de algo o alguien, o se separa el esposo de su mujer o se divorcia, o el esposo se separa de su mujer con tal de que ya no quiere saber más de ella o la esposa ya no quiere saber más del esposo. Un apóstata es alguien que ha oído las grandes verdades de la fe cristiana, se ha convencido intelectualmente de que Jesús es el Cristo, e incluso ha hecho profesión de cristianismo, aunque nunca ha sido verdaderamente salvo. Después de haber gustado las buenas cosas del cristianismo, renuncia totalmente a ellas y repudia al Señor Jesucristo. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido, que no ha experimentado la regeneración de la conversión. Para evitar este alejamiento, Pablo animó a los tesalonicenses a que estuvieran firmes y que retuviesen la doctrina que habían aprendido. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, el apóstol no quiso que fueran movidos de la verdadera fe en Cristo, no quiso que se alejasen de la palabra de Dios, así que, se puede concluir que lo opuesto de apostatar es estar firmes en la palabra de Jesús. 1 de Corintios capítulo 15 versos 1, 2, 58. Esta apostasía no se inició hasta varios años más tarde cuando muchos abandonarían el modelo novotestamentario para seguir leyes y tradiciones inventadas por hombres falibles. Hoy día vemos el resultado de este alejamiento de la verdadera fe en Cristo. El mundo religioso presente se caracteriza por muchas iglesias distintas, todas con nombres diferentes, enseñanzas diferentes, adoraciones diferentes, organizaciones diferentes y fundadores diferentes, predicaciones diferentes. En los que estamos viviendo hoy en día, los últimos tiempos y el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo está a las puertas. Podemos ver cómo se cumple lo escrito en la palabra de Dios que antes que se produzca el maravilloso momento en que Jesús venga por nosotros se manifestará la apostasía, y estamos viviendo el tiempo de la apostasía donde muchos predicadores se han levantado con falsas doctrinas, con movimientos diabólicos disfrazándolos de cristianos. Otros ven la fe como un negocio y están engañando a muchos, pero Dios en su palabra ya nos advirtió que estemos alerta ante estos acontecimientos para que no seamos de los que son engañados, sino que seamos de los que perseveramos en el Evangelio de Cristo, esperando que venga por nosotros, porque algunos están dispuestos a renunciar las bendiciones prometidas a los obedientes para seguir otro camino que el Señor no aprueba. Estos suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, pero por alguna razón u otra deciden abandonar la senda de la vida, cambian la verdad por la mentira, desde la creación de Adán y Eva, y se ha repetido la misma historia patética miles de veces hasta la fecha. El ciclo vicioso de la apostasía sigue amenazando a toda la humanidad, y muchos se guían por el refrán, lo que no sé no me puede hacer daño, así como hombres que tienen un ego muy alto, sin humildad, autosuficientes, altivos que no aman a Dios sino que son hombres, que se creen capaces de dirigir la obra de Dios, y administrar el poder de Dios. Muchos emplean un lenguaje atribuyéndose el poder usando blasfemias como yo mando, yo ordeno, yo decreto sintiéndose dueños del poder de Dios,
Son hombres que se levantan de las mismas iglesias pero que no son verdaderos creyentes sino hombres impíos que entraron encubiertamente en la iglesia del Señor, pero si hubieran sido verdaderos hijos de Dios hubieran permanecido en la doctrina de la Santa Biblia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 1 verso 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, y son doctrinas creadas por el mismo diablo donde los que la enseñan son demonios aunque parezcan que sean doctrinas de Dios. La Santa Biblia dice bastante claro que son doctrina de demonios. La Santa Biblia dice claramente que no tan solo apostatan de la fe, los que enseñan esas doctrinas sino también quienes la oyen, y siguen sus caminos contrarios a las sagradas escrituras, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas capítulo 1 verso 16, atrevidos, murmuradores, engañadores, codiciosos, hijos de maldición, despreciando a las autoridades de Dios, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, y atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 10, y hacen grandes milagros, profetizan e incluso sus profecías se pueden cumplir, y engañan a muchos por medios de esas señales, porque muchas personas andan tras ellas, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24 verso 11, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Y si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Mateo capítulo 24 del verso 23 al 24, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo capítulo 24 verso 5, y se dejan que otros la averigüen por ellos y de esta manera son fácilmente llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4 verso 14, el Espíritu Santo dirigió estas palabras a los cristianos efesios en particular, ya que algunos de ellos confiarían demasiado en los ancianos de la Iglesia. Hechos capítulo 20 verso 17, versos 28 al 32, ¿cómo es que algunos de estos obispos de Éfeso, iban a poder arrastrar tras sí a los discípulos? ¿Cómo serían llevados a la apostasía? Sencillamente porque, en vez de investigar la palabra de Dios por sí mismos, pusieron toda su confianza en los ancianos para guiarles por el camino correcto. Puede que hayan pensado, lo que ellos nos digan tiene que ser la verdad, porque son ancianos. Esto me recuerda lo que me dijo una amiga hace unos meses, dijo que el pastor de su iglesia predicaba la verdad porque si no fuera así, no sería pastor. O sea, si Dios le ha dejado ocupar un sitio tan importante en su iglesia será porque predica la verdad. Seguramente algunos de los efesios tuvieron la misma manera de pensar en cuanto a sus obispos, pero cuando estos pastores se apartaron de la palabra de Dios sus seguidores fueron arrastrados con ellos, en vez de investigar la palabra de Dios por sí mismos, se dejaron llevar por estos maestros falsos. Mateo capítulo 15 verso 13, 14. En el mundo religioso apóstata se suele oír los siguientes comentarios tristes: yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad, el predicador tiene que estudiar la palabra, no es responsabilidad mía, aunque no conozco muy bien las escrituras, confío en que mi iglesia siempre me guiará por el buen camino,
Tales personas buscan a maestros conforme a sus propios deseos o según sus propios caprichos y, por consiguiente, apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas, y por la cual tantas iglesias en el mundo se han apartado de la verdadera fe en Cristo es que muchos desean escuchar enseñanzas que les agradan, aunque esas mismas enseñanzas no estén de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y por estas señales no se conocen los hijos de Dios, porque un verdadero hijo de Dios se conoce por sus frutos espirituales, por su trayectoria y testimonio en el Evangelio, no por los dones. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, del verso 13 al 17. Perseverar en la doctrina que has aprendido. ¿Tenemos testimonios en nuestras vidas de la enseñanza que hemos aprendido? Dios nos ha respondido, nos ha bendecido, y somos testigos que la doctrina que nos enseñaron no es algo humano sino, divino e inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que perseverar en la doctrina que nos han enseñado, no cambiarnos a cualquier mensaje que se predica, en especial de evangelios nuevos que aunque hablen de Dios son apostasía. El evangelio que vivimos nos lo reveló el Espíritu Santo, pero ha usado siervos de Dios, instrumentos en sus manos para nuestra enseñanza. Nuestros obispos, pastores, padres, madres, predicadores nos han enseñado la doctrina maravillosa que seguimos. Ellos nos conocen, nos han apoyado, nos han dado la dirección de Dios, nos han alentado en momentos difíciles, se han alegrado en nuestras victorias, se han entristecido con nuestras derrotas, hemos compartido distintos momentos. Entonces, ¿cómo vamos a cambiarnos después de haber compartido y de haber aprendido de ellos para ir tras otras doctrinas? Siguiendo a predicadores que ni siquiera conocemos. Esto es lo más importante, saber las sagradas escrituras, ya que es toda la revelación que Dios nos dejó para nuestra vida. La Biblia nos enseña que es la espada que tenemos para luchar. Con la palabra de Dios podemos combatir las diferentes doctrinas, sectas, movimientos que levanta Satanás para apartar a los creyentes del camino correcto. Pero cuando los creyentes están firmes en Cristo y tienen conocimiento de la Santa Biblia, Satanás no podrá engañarlo aunque venga con la Biblia, porque también estaremos armados con la misma Biblia, y hay que escudriñar la Santa Biblia, y pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra, ya que tampoco basta con estudiarla, porque la palabra de Dios no es por saber sino que es una revelación de parte de Dios hacia sus hijos. No le hagas caso a los predicadores modernos que se han levantado, de acuerdo a las sagradas escrituras. Son apóstatas que quieren engañar a los hijos de Dios, están contra la Santa Biblia, y solo buscan su propia conveniencia. Persevere usted en su iglesia, trabajando juntos a sus pastores, reteniendo la doctrina enseñada ya que fue inspirada por el Espíritu Santo. Lea y escudriñe la Santa Biblia, porque es toda la revelación que Dios nos dejó para dirigir nuestras vidas. Que Dios le bendiga y guarde y bendiga su camino.